Gracias, señor presidente. Comienzo por hacerle una exigencia a la directora del IDU. Lástima que se fue el secretario de Movilidad, y es que publiquen los estudios de Sistra. Es el colmo que hace un par de semanas el presidente de la República y el alcalde de Peñalosa salgan por un medio de comunicación, por una transmisión en televisión, cacareando unos estudios sobre el metro elevado y no los publiquen. Y además, con esta gravedad, colegas, estuve llamando a la Financiera de Desarrollo Nacional para que me entregaran los estudios y me dicen que no los ha aprobado el comité técnico del convenio que tiene el IDU y la Financiera de Desarrollo Nacional. Entonces yo pregunto, ¿cómo salen por televisión a cacarear unos estudios que no ha aprobado el comité técnico? Entonces, aquí necesitamos un debate informado, señora directora. Frente a ese metro hay graves cuestionamientos por los impactos urbanos, por los costos, la adquisición de predios, etcétera, etcétera, y necesitamos que de manera urgente ustedes publiquen esos estudios, como lo dijo Daniel Páez en un artículo reciente, el director del Grupo de Transportes de la Universidad de los Andes. El problema está en la letra menuda y ustedes no quieren mostrar la letra menuda, o por lo menos no lo han mostrado hasta el momento. Frente allá al tema concreto del debate, el Transmilenio por la séptima, son muchos los cuestionamientos que hay sobre ese proyecto. En primer lugar está el deterioro urbano. Hay una investigación de la Universidad Nacional, ustedes la deben conocer, que muestra cómo este tipo de infraestructura genera un grave deterioro urbano. Una cosa es Transmilenio en una avenida amplia, como por ejemplo en las Américas o en la calle 26. Pero otra cosa es en una avenida angosta como la Caracas, y en la Caracas es evidente el deterioro urbano que ha generado este sistema. Y la séptima es aún en tramos más angosto que la Caracas, concejal Rolando, usted que planteaba que esto es más un proyecto de renovación urbana. Los deterioros urbanos que puede llegar a generar este proyecto son supremamente graves. Ya hay un estudio de la Universidad Santo Tomás, cuando primero se discutió esto en el gobierno de Luis Eduardo Garzón, que señala con toda precisión que Transmilenio no cabe por ahí. Y como no cabe por ahí, entonces están planteando un proyecto que es supremamente costoso, con deprimidos, con estaciones subterráneas. Los cálculos que tienen hasta ahora es que el costo total va a ser de 1.8 billones de pesos. Eso daría un costo por kilómetro que sería la segunda troncal más cara que se ha construido en Bogotá después de la avenida Décima, pero va a ser la más cara porque eso va a aumentar, esos costos van a aumentar en proporciones muy grandes, porque como ustedes lo saben, las condiciones han cambiado, hay que adquirir más predios e incluso hay que hacer más tramos de tipo subterráneo. Así me lo contestó la directora del IDU en una respuesta a un derecho de petición de mayo de este año. Dice ella: las condiciones urbanas del corredor de la carrera séptima se han modificado, reduciéndose la disponibilidad de espacio y encontrándose nuevos desarrollos en altura que dificultan y encarecen la adquisición predial. Me contestó usted, señora directora, en mayo de este año. O sea, que esos 1.8 billones, no sé, se podrán ir fácilmente por encima de los 2.5 billones de pesos. Y entonces vamos a llegar también como un absurdo que solo sucede en gobiernos como el de Enrique Peñalosa, señor presidente, y es que vamos a tener como una especie de Transmilenio subterráneo por la carrera séptima y además metro elevado por la avenida Caracas. Absurdos que solamente ocurren en este tipo de gobiernos. Y se contradice, ¿no? Porque uno de los argumentos que planteaban en contra del metro subterráneo en el corredor oriental eran los enormes riesgos que generan construir infraestructuras subterráneas en el corredor oriental de la ciudad, y siempre nos sacaban el ejemplo del deprimido de la 94. Miren eso, imagínense un metro. Bueno, ahora explíqueme cómo cuando antes decían eso, ahora sí pueden estar a favor de un corredor de Transmilenio por la carrera séptima con varios de sus tramos subterráneos en suelos que son bastante difíciles para construir infraestructura subterránea, como ustedes mismos lo reconocieron durante mucho tiempo. Va a ser costoso, y además salió la idiota de cobrar valorización para financiar este proyecto. Y aquí cuando arrancamos este periodo, hicimos un debate sobre valorización que citó el partido de la U, y me acuerdo que hubo un consenso en que la valorización estaba funcionando muy mal y que había que modificar el estatuto de valorización porque la forma como funcionaba ese tributo era de una forma regresiva. Y aquí se está planteando valorización y todavía no he oído el anuncio de la administración distrital de modificar ese estatuto de valorización. Y finalmente esto, señor presidente, que me parece raro que no se haya tocado
en las respuestas de los funcionarios en general en este debate. Siempre ha generado un debate el tema de la séptima, si eso no reduciría la demanda del metro. Ese ha sido un gran debate central o el principal debate. O sea, algunos dicen, en lugar de Transmilenio por la séptima, ese corredor no es necesario porque ya se atendería la demanda con el metro. Y entonces yo quiero llamar la atención sobre esto porque ese es el fondo del debate fundamental, es si ese corredor le va a competir a el metro que se va a hacer en el corredor oriental. Y yo, de acuerdo con las cifras que tengo, es que sí le va a competir y le va a quitar demanda. Miren ustedes, en los estudios que hizo CL1, o sea, en los estudios del metro subterráneo, se calculó que en el año en que entrara en operación el metro subterráneo, este metro tendría 834.000 viajes al día, 834.000 viajes al día. Y con el metro elevado va a tener 646.000 viajes al día. Esa es una de las cosas tramposas que está diciendo la administración, porque en ese show televisivo que hicieron Santos y Peñalosa hablaban de 990.000 viajes diarios, pero los viajes esos no todos son del metro. Del metro solo serían 650.000, el resto serían de los corredores de Transmilenio. Eso está en un boletín de prensa que sacó la alcaldía de Bogotá. Y entonces yo me pregunto, si ustedes están diciendo que esos corredores nuevos de Transmilenio van a alimentar al metro, ¿por qué el metro elevado que ustedes están proponiendo tendría menos demanda que los cálculos de la demanda que tenía el metro subterráneo? Porque repito, el metro subterráneo tenía 834.000 viajes diarios y ustedes los cálculos son para 650.000 viajes diarios. Y entonces viene la pregunta del millón. ¿Es necesaria esa troncal de la séptima con todos los riesgos y los costos tan elevados que tiene? Yo le hice esta pregunta al secretario de Movilidad en algún debate y el secretario de Movilidad me dijo, sí es necesaria por los cálculos y los modelos de demanda que nosotros hemos hecho. Es necesaria la séptima, la Caracas con Transmilenio y el metro con Transmilenio. Ya termino, señor presidente. Pero entonces viene otra vez aquí una discusión de fondo y es, yo les pedí a ustedes los modelos de demanda y los distintos escenarios que ustedes están haciendo para definir qué es lo que se debe hacer en el corredor oriental. Y oh sorpresa, ninguno de los escenarios tiene en cuenta que no se haga el Transmilenio por la séptima y que solo tengamos Transmilenio por la Caracas y metro por el corredor oriental. Siempre en todos los escenarios ustedes metieron el Transmilenio por la séptima. Yo me pregunto, ¿por qué no calcularon un escenario sin Transmilenio por la séptima para definir si con Transmilenio por la Caracas y con metro por el corredor oriental eran dos sistemas suficientes para poder atender esa demanda y no tirarse la avenida séptima? Me parece inaceptable que en los escenarios no hubieran tenido en cuenta ese escenario. ¿Por qué siempre el escenario con Transmilenio por la séptima? Entonces, como conclusión yo diría... Para concluir... Sí, señor. Como conclusión yo diría esto, hay que concentrar los esfuerzos en el principal proyecto que necesita la ciudad en el corredor oriental, que es el metro. Y en lugar de quitarle plata al metro, porque eso es lo que quieren hacer, quitar el 25% de los recursos al metro para hacer más Transmilenio, resolvamos lo del metro, que es el proyecto principal. Mire, resolver bien el tema de los estudios de la demanda y no meterse en riesgos tan grandes y de costos tan altos como un Transmilenio por la séptima, que repito, puede tirarse la carrera séptima y generar inmensos impactos y deterioros urbanos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.